Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema antes de nacer. Y esto significa que previo al nacer hay toda una serie de condiciones importantes que van a, de alguna manera, condicionarnos en ciertos aspectos de la conducta. Este es un tema bastante amplio, complejo, ambicioso, y la intención de estas entregas es que podamos generar reflexiones, podamos generar inquietudes y ciertamente ver posibilidades para sanar. En general, cuando hablamos de la inserción a esta vida, en la tradición budista se habla de factores mentales, se habla de karma, se habla de vientos de energía sutil llamados pranas, pero algo relevante que pudiera valer la pena comenzar a reflexionar es que para la tradición budista un aspecto de la mente es energía. Y esta energía, que en ocasiones llaman los tibetanos luz clara o luminosidad de una manera metafórica, poética, como sabemos, el principio de conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye, sino que se encuentra en constante transformación. Esto es, desde que somos literalmente bebés hasta este momento, nuestra mente es un incesante flujo de experiencias, factores mentales, de emociones, de pensamientos abstractos, a veces conscientes, a veces inconscientes. Y esta energía está en constante transformación, pero algo relevante es que no se detiene, no se acaba en la muerte, ni tampoco se inicia. No hay un comienzo de acuerdo a esta aproximación budista, por lo que siempre esta energía mental, que se llama en la tradición budista Shrota Vijnana, que a veces se traduce como continuo de la mente, es lo que momento a momento se manifiesta, cesa un instante emocional, un instante incluso amoroso, y de pronto, después de años, de pronto se vuelve rechazo, o algo que nos hace mucho sentido ahora, de pronto en algunos años deja de tenerlo. Por lo que este continuo de la mente, que es energía, también se va a relacionar con el continuo mental o de la mente de otros. Y es ahí cuando que creamos un sistema relacional. Creamos una construcción del otro, representamos al otro y el otro nos representa a nosotros, como por ejemplo, esta persona A está enamorada y esta persona B está enamorada pero no tanto. Y cómo construye persona A a B es toda una serie de símbolos, de aspectos conscientes e inconscientes, y lo mismo pudiéramos decir de B. Cuando tratan de unirse y generar un proyecto, pudieran haber cosas compatibles y otras que les causen de alguna manera sufrimiento. Pero esto no nada más ocurre entre una persona A y B, sino que también ocurre en familias, sociedades, clanes, grupos humanos. Y un elemento importante es que, de acuerdo al budismo, cómo establecemos los vínculos con los demás es en realidad cómo vamos a establecer los vínculos con nosotros mismos. En otras palabras, si persona A tiene un amor muy profundo y muy claro y desea todo lo mejor a persona B, pero persona B dice, mira, no estoy seguro, necesito un tiempo, ¿verdad?
Persona A, si tiene factores mentales sanos en general, diría, bien, si eso te hace feliz, yo voy a renunciar a mi gran amor por ti y voy a despedirte. A lo contrario, voy a destruirte o me pongo de tapete para lo que tú requieras. ¿Qué nos puede decir de persona A que quiera destruir a persona B porque no le quiere o porque necesita un tiempo, como dice esta broma? Persona B me pidió un tiempo, dice persona A, y años después me encontré a persona B y estaba acompañado de tiempo y de tiempito, o tiempecito, como gusten. Pero bueno, bromas a un lado. Si esta persona destruye a persona B o daña a persona B, es que tiene en su sistema simbólico agresión, un nivel de simbólico relacional, que esto le crea karma, que significa causa y efecto, y que en ocasiones persona A no necesita a B para ser destructiva, sino que básicamente a quien se encuentre. Y no importa quién se encuentre, va a expresar sus factores mentales. Bueno, cerrando esto, previo al nacer, nosotros no venimos como esta tabula rasa, como este disco duro sin información, y de pronto se pensaría que desde el vientre materno comienzan los programas. De acuerdo al nivel profundo en la tanatología budista, que a propósito les recomiendo este retiro de meditación que pueden tomar de manera presencial con mucha seguridad e higiene, al igual que de manera en línea. Pueden tomar este retiro que es en noviembre, del libro tibetano de los muertos. Todos los detalles los pueden ver en centrohimalaya.com. Y allí vemos cómo ya cuando nacemos traemos improntas mentales, traemos nuestro mundo simbólico relacional también de otras vidas. Traemos aspectos, por ejemplo, de conductas, traemos aspectos de tendencias, y también en el inconsciente tenemos también la inercia de lo que a nosotros se va a madurar como karma. Ahora, esto también se puede purificar, pero bueno, es tema de otra entrega, purificar el karma. De tal manera que el libro tibetano de los muertos nos dice, cuando tenemos la disposición para nacer como humanos, vemos el deseo del padre y el deseo de la madre en unión sexual, que más que verlo visualmente, se percibe a nivel emocional. Y esto también hace que nosotros entremos, de acuerdo a la teoría del karma en el budismo, en 4 elementos importantes. Número 1, el cuerpo, esto es, el óvulo que va a ser fecundado por el espermatozoide, va a crear un código genético, ¿verdad? Los 23 pares de cromosomas, pero que eventualmente ese va a ser nuestro cuerpo, nuestra estructura. Ese es el primer aspecto. El cuerpo con el que vamos a nacer. Número 2, el entorno. Y el entorno no nada más se refiere al vientre materno, que claro que es el comienzo, y muy importante, pero eventualmente es el entorno del campo emocional, que pudiéramos también llamar el campo inconsciente de la familia, donde vamos a pertenecer de una manera inconsciente. Y aquí me gustaría mencionar que ya cuando hablamos de
el proyecto sentido, que voy a mencionar con más detalle más adelante, el proyecto sentido tiene que ver con, vamos a tratar de entenderlo, como un programa inicialmente inconsciente y eventualmente se puede volver consciente de sentirnos empujados a, digámoslo así, ser personas que venimos a sufrir, ser personas exitosas emocionalmente, con más facilidad para lo material y la prosperidad, o menos facilidad, o conflictos con otros, o enfermedades físicas. Y en este proyecto Sentido, que es una aportación de Marc Fréchet, este importante médico francés que descubrió que muchos de sus procesos conscientes e inconscientes, tanto de pánico como de encierro, tenían que ver con su madre embarazada de él cuando fue consignada a las autoridades. Marc Fréchet vivió de 1947 a 1997 y él vio cómo, no nada más en su caso, sino en pacientes, las personas tenían conductas y decisiones, a veces contactadas de manera sana y muchas veces no muy sanamente, de procesos emocionales de los padres que pudieran relacionarse cuando se estaba embarazada, digamos, cuando estaba embarazada nuestra madre, o incluso algunos hablan de meses antes de nacer. Y esto lo voy a tratar de desglosar. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de proyecto sentido, tiene que ver con aquello que nos impulsa hacia la vida, hacia la muerte, hacia la estabilidad o inestabilidad, hacia destructividad o hacia reparar o hacia repetir patrones de padres, abuelos. Y todo eso está vinculado, aunque lo voy a explicar con más detalle más adelante, en estos dos primeros puntos del karma. Uno, el cuerpo. Dos, el entorno, que es sumamente importante, pero aquí hablamos de un entorno presente, del pasado, el entorno de papá y mamá, pero también el entorno de los papás de papá y mamá y sus vínculos relacionales o sus relaciones. 3. Y aquí hay algo importante que justamente es la conducta. Cuando hablamos de la conducta en un bebé, ¿verdad? En un humano, ya sea por nacer o ya nacido, o en un bebé que se quiere tener por ciertas razones. A veces las razones son para que no se vaya mi cónyuge, entonces vamos a tener un bebé. A veces puede ser vamos a embarazarnos para salvar la relación. A veces es quiero tener un bebé para que llene mi falta de sentido de vida. A veces vamos a tener un bebé como resultado del amor y como resultado de la sinergia y la propiedad emergente de nuestro amor, y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Como quiera que fuere, esta construcción inconsciente y consciente de los padres van a tener una importante influencia en este pequeño o pequeña por nacer. Pero en términos de conducta, en este tercer punto del karma, también son hábitos que traen los pequeños de otras vidas, de otras existencias. Y antes de que esto suene como completamente esquizofrénico,
les recomiendo que puedan ver la obra del doctor Ian Stevenson. En YouTube voy a ponerles información bibliográfica sobre todo esto que estamos tocando. Y el libro en castellano son 20 casos, niños, no se llama Vidas Pasadas, 20 casos que sugieren la reencarnación, como él lo llama. Y en breve, este investigador ya fallecido hace no mucho, investigó al final de su vida más de 3,000 casos de niños que decían recordar vidas anteriores. Y él hizo una investigación, llamémosla así, histórica reciente de lo que reportaban estos niños. Por ejemplo, pueblos, ciudades, si había vivido efectivamente esa familia, si dentro de esa familia había fallecido alguien, de la forma como decía la niña o el niño, de 3, 4, 6 años, 7 años, que decía haber muerto en esas circunstancias. Luego contrastaba la información y algo muy relevante es que, bueno, en su época, son más de 40 años de investigación, todavía existían las hemerotecas, lo digo de broma, pero en realidad ya todo está digitalizado o crecientemente digitalizado. Entraba en investigación pericial y forense sobre muertes de cierta forma, con reportes sobre ya sea accidentes, atropellamientos, homicidios, como quiera que fuere, desapariciones. Y al contrastar la información con los reportes de este niño, Ian Stevenson no toleraba inconsistencias, no aceptaba la idea de regresiones por la profunda inconsistencia y inhabilidad de controlar las variables, porque a veces son asociaciones inconscientes de esta vida, a veces el que guía la posible regresión puede también tener injerencia o influencia en la persona, por lo cual él descartaba toda posibilidad para sus investigaciones. Y luego, una vez contrastado, también revisaba la fisonomía de tanto la persona fallecida como de la niña o el niño presuntamente reencarnado, y podía ver marcas de nacimiento como cicatrices o incluso malformaciones malformaciones que tenían que ver con las heridas, ya sea de bala, de daga, o en el caso de este repartidor de incienso en Sri Lanka, la perforación de sus costillas en el pulmón como resultado de ir conduciendo una bicicleta y el autobús le atropelló. La niña que renació presuntamente como reencarnación de este individuo, además de tener improntas perfectamente claras de su familia, reconocer a todas las personas de su familia de la vida anterior, recordar la marca de los inciensos que repartía. Además, de acuerdo al estudio forense, la costilla que había perforado el pulmón, ella había nacido con una marca de nacimiento, pero no les hablo de un caso anecdótico, de un solo caso. Hay 2 volúmenes en inglés que se llaman The Biology of Reincarnation, la biología de la reencarnación, que son 40 años de trabajo con fotografías, investigaciones, referencias, que de hecho tengo allí en el librero. Y es muy interesante, pero si no quieren entrar en manuales enciclopédicos, pueden buscar en internet Ian Stevenson, Universidad de Virginia, que es el DOPS, el Department of Perceptual Studies, el Departamento de Estudios Perceptuales. Sumamente interesante, y lo más importante, como dice un colega suyo de la Universidad de Buffalo,
llamado Ann Melder, dice: posiblemente nunca vamos a volver a encontrar a un individuo con la impecabilidad académica del Dr. Stevenson estudiando un tema tan controversial. Interesante. Pero todo esto para decir que se estudian casos de xenoglosia, por ejemplo, niños que espontáneamente recuerdan un idioma que no aprendieron. En los sueños de los pequeños se pueden también manifestar las llamadas pesadillas de niños, niñas de 2 años, de 3, 4 años, que tienen muchos miedos y muchas conductas, y como plantea la psicóloga Carol Bauman, que también tiene un libro que se llama Children's Past Lives, las vidas pasadas de los niños. Ella tenía un hijo que cuando lo llevaron al parque de diversiones con los fuegos artificiales, entró en un estado de pánico tan grande, pero un trastorno muy fuerte, que no dejó de llorar por días y no concilió el sueño este pequeño, con bastante preocupación para los padres. Y aunque inmediatamente la respuesta es medicar a los niños, es entretenerlos, es prestarles atención, no parecía que esa conducta respondiera a esa vida. Por lo que, en lugar de decirle: hija, hijo, lo que dices es una tontería, eso no existe, es: a ver, háblame un poco de qué te preocupa. Sí, es que me mataron en esa guerra, y esto me sucedió, y aquello me sucedió. Y ella, como psicóloga y madre, le escuchaba, y al prestar atención y al indagar sobre eso, presuntamente este niño en su vida anterior había sido un soldado en la Primera Guerra, fue herido de bala en la mano, por lo cual este niño tenía un eczema que no se le sanaba en la mano, y conforme incluso cuando tenía estas pesadillas, se sentaba la madre a escucharle y decirle: mira, todo va a estar bien, esto ya pasó. Y es interesante porque estos niños dicen: en mi vida pasada, o mis padres de la vida pasada. Y es también un condicionante profundo, y que por supuesto en la tradición budista, desde todos los niveles de budismo, se habla de el proceso. No es exactamente la palabra en castellano renacimiento o rebirth, disculpen, reencarnación, como más bien renacimiento, porque reencarnación presupone, en fin, es algo como más filosófico, presupone ser un alma, y en la tradición budista se habla de un continuo mental. En fin, no voy a entrar desafortunadamente y por tiempo en todos los detalles. Les recomiendo el retiro de el libro tibetano de los muertos, donde vamos a tener más de 20 horas para prácticas y para también saber cómo ayudar a la persona que fallece. ¿Por qué? Porque el momento antes de fallecer, el estado emocional va a ser crucial para la continuidad y la forma de continuidad en esa energía de la mente. En fin, vamos a llegar también a recordar estos 3 puntos. Número 1 de 4 del karma. Número 1, el cuerpo que obtienes. Número 2, el entorno en el que naces. Número 3, la conducta. Y 4, de acuerdo a la tradición budista, es las experiencias que vas a recibir. La maduración del karma que pudiste haber tenido como una energía potencial, ya sea de una vida pasada o bien otras vidas pasadas, pero como quiera que fuere, el pequeño que nace no nace en una página en blanco, como se planteaba tabula rasa en la modernidad científica de la Ilustración europea en el siglo XVII y XVIII, sino particularmente XVIII, donde se decía: no, es que el humano nace completamente puro, nace en blanco. Y hoy en día ya vemos como también hay una serie de
llamémoslo en términos de biodescodificación, de programas que inciden en la conducta y en las experiencias de este bebé. Incluso pudiéramos hablar de los niveles lógicos de Gregory Bateson, que es interesante cómo cuando nace un pequeño, hay niveles donde van a definir también su experiencia de vida. Los voy a decir en orden. Número 1, el entorno. Número 2, la conducta o comportamiento que va a exhibir este pequeño. 3, sus capacidades. 4, sus creencias o sistema de creencias. Y no me refiero aquí a algo religioso, es como si la vida es funcional o disfuncional, si el mundo es un lugar adecuado, agradable, o es simplemente un lugar riesgoso. Valores, finalmente, identidad y la meta en la vida. Todo esto para entender que cuando nosotros nacemos, ya venimos con programas que de acuerdo al budismo vienen de otra vida, y de acuerdo a Mark Frechet, y de acuerdo también a estudios importantes en neurociencias, el bebé nace con un molde. Y este molde puede hacer que de pronto entre los mismos hermanos alguien pueda nacer con la necesidad de repetir la historia familiar. Ejemplo, si nació este pequeño en un entorno alcohólico y violento, la pequeña o el pequeño cuando crezcan pueden elegir a parejas donde puedan generar ese ambiente de adicciones y de violencia. Podemos tenderlo a repetir, o bien podemos tender a tratar de reparar. Esto es, cargar el dolor de los padres, o cargar los secretos de los padres, o los secretos de la familia. O en un punto intermedio pudiéramos decir, tratar de sanar. Lo que es importante entender, aquí sé que son temas complejos, que cuando nacemos nosotros ya llevamos, nos insertamos como si fuera un cubo lleno de redes, y cuando nosotros nos insertamos al sistema familiar, traemos nuestros propios programas del campo relacional de otras vidas, pero predominantemente van a influenciarnos los hilos del tejido relacional en el cual nacemos. De tal manera que nuestras conductas, como hablamos, de tal manera que nuestro sentido de la vida, ¿qué es lo que buscamos? Quiero ser médico como papá, quiero ser feliz y tener a hijos felices porque nuestra mamá no era feliz y no nos hizo felices. O bien voy a tratar de sanar o repararlo o repetirlo. Es decir, ya en este tejido es como nosotros vamos a ir incidiendo en un sistema complejo. Y muchas veces las conductas de todos nosotros son definidos por asuntos inconclusos de la familia en la que nacemos. Como por ejemplo, un asunto inconcluso en la familia es duelos o muertes no cerradas. Es decir, no se cerraron ciclos, entonces de pronto papá y mamá o uno de ellos
no han cerrado un ciclo de una muerte dolorosa de un hermano o de un padre, o bien previo a nosotros murió un hermano y nosotros nacimos. Entonces, cuando hay esa energía en este cubo relacional, este tejido en el que nacimos, algo inconcluso, nosotros vamos a tender a tratar de reparar, tratar de hacer algo para que sanemos ese sistema relacional. Otro de los asuntos inconclusos son las frustraciones. Yo siempre, como papá o mamá, quise hacer mi carrera, pero me embaracé. O quise encontrar al amor de mi vida y no lo encontré. Y como hijo piensas, bueno, nací yo, pero mi mamá o mi papá están frustrados. O por mí mis padres se separaron. Otro asunto inconcluso son los miedos o los traumas. De pronto papá o mamá o sus sistemas familiares pueden o pudieron cargar mucho dolor por pérdidas, por limitaciones económicas, por violencia, tanto intrafamiliar como violencia externa, interfamiliar, o bien homicidios o desapariciones, o problemas mentales en la familia. Otro elemento son las culpas. Se ve, por ejemplo, en sistemas familiares de Hellinger como victimarios en una guerra, de pronto quienes causaron mucho daño a un grupo étnico, social, cultural o a otro país, de pronto los hijos o descendientes de los victimarios tienden a cargar con las culpas y se pueden exhibir muchas enfermedades, depresiones, suicidios. ¿Por qué? Porque todo es un campo relacional. Otro elemento importante es transgresiones, que está relacionado con ese tema. Pero si hemos sido transgresores y de pronto, por ejemplo, la fortuna familiar fue mal habida, si de pronto causó mucho dolor a otros, pudiera ser, y no estoy hablando de algo escrito sobre piedra, que los descendientes despilfarren toda esa fortuna, ya que no necesariamente, y no es de que ellos lo sepan, pero en el inconsciente, en ese tejido familiar, es como vamos los bebés humanos, en este caso, construyendo nuestra identidad. En resumen, construimos identidad a partir de lo consciente y a partir de lo inconsciente. Voy a hacer una síntesis. Comenzamos hablando de que cuando nacemos, el nacimiento es en sí mismo un sistema complejo. Y el nacimiento humano no nada más es un fenómeno físico de cadenas de proteínas, gametos y cromosomas, que por supuesto es muy importante, pero también nacemos en un tejido emocional, aquello que incluso plantea el biólogo, el doctor inglés Rupert Sheldrake, que los campos de energía o los campos mórficos es como una inteligencia que a las proteínas, a las hormonas, a los cromosomas son influenciados por los estados emocionales de, en este caso, la madre. Todos sabemos, a veces de manera muy formal y académica, o bien de manera coloquial, popular, que el estrés de la madre o el sufrimiento en la madre durante la gestación puede influenciar profundamente la psique del bebé por nacer. De tal manera que todos estos hilos, todo este tejido que va a hacer a un ser humano nacer, no nada más incide en
Eh, Tomar ácido fólico, no nada más ponerle música clásica al pequeño, sino que hay otros factores muy importantes. Comenzamos hablando desde la noción budista del karma de una forma muy simple y hablamos de que una vez que nacemos hay 4 elementos de karma muy importantes. 1, con qué cuerpo vamos a nacer. 2, nuestra conducta, perdón, nuestro entorno, si es un entorno agradable, desagradable. 3, la conducta, incluido el sistema de creencias. Y 4, la reparación kármica o maduración kármica. Habiendo cerrado ese tema, trajimos un tema muy complejo, que es que los niños no nada más son influenciados por el tejido de esta vida de acuerdo a aspectos psicoemocionales, de sistemas familiares, sino que también hay injerencia de otras vidas. Y allí trajimos a colación el serio y profundo trabajo del doctor Ian Stevenson, que fue director de la Facultad de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, donde por más de 40 años hizo una investigación muy formal y muy académica sobre la hipótesis de que niños recuerdan vidas anteriores. Quien le siguió este trabajo es el doctor Jim Tucker, también de la misma universidad, y pueden ustedes buscar, no necesariamente comprar los libros, pueden entrar a la página de la Universidad de Virginia sobre el tema de reencarnación, reincarnation. Ya las páginas de Google traducen la página, o ver algunos blogs sobre el tema para profundizar en cuanto a la formalidad y el rigor de investigación que tienen estos PhDs de la Universidad de Virginia. Es decir, no es una mera especulación, que de pronto sí hay muchos charlatanes y farsantes y aproximaciones poco formales respecto a ese tema tan controversial que puede ser la reencarnación. De cualquier manera, esto se trae a colación. ¿Por qué? Porque el budismo plantea que la mente es continuidad de energía y esta no se crea ni se destruye, sino que está en constante transformación en esta misma vida, al igual que de una vida a la siguiente. De allí pasamos también a el tema del proyecto sentido. El Purpose Project, como le llaman en inglés, y este proyecto sentido tiene que ver también con aspectos conscientes e inconscientes. El objetivo de esta entrega es que podamos nosotros hacer consciente ese proyecto sentido que puede ser algo que estemos viviendo nuestra vida para repetir un programa inconsciente de nuestro sistema familiar, o bien para tratar de repararlo con nuestro sufrimiento, y en realidad no lo reparamos. Simplemente con nuestro sufrimiento o fracaso inconscientemente pensamos que somos leales a la familia, o que estamos quitándole el dolor a mamá o a papá. Y la tercera posibilidad es sanarlo, no repetirlo, no resarcir, reparar, sino sanarlo. Y en este contexto voy a dar un par de ejemplos, o algunos ejemplos al respecto, como personas de pronto descubren que no son felices en su vida, que en su empleo no saben por qué acabaron trabajando en una ambulancia. Dicen, ¿qué hago en esta vida? ¿Y por qué de pronto estoy trabajando como paramédico de una ambulancia? En realidad, yo quería hacer otra cosa. A veces en un entorno terapéutico, incluso de sistemas familiares, se pudiera ver que la familia sufrió accidentes y de pronto, de manera inconsciente, esta
nieta o nieto acaban de paramédicos, pero no saben por qué están allí e incluso pudieran no estar satisfechos. O de pronto alguien que descubre que trabaja en un banco y trabaja en ese banco, no sabe por qué está trabajando en ese banco, no está contento y se pudiera ver también en un entorno terapéutico que hubo muchos despojos en su familia, que de pronto había muchas carencias en la familia y él se dedica a registrar el dinero y a guardar el dinero de las personas como una forma de compensación. Ahora, puede ser en algo tan simple en estricto sentido como profesiones, pero también puede ser en enfermedades, donde repetimos cánceres, diabetes, y no necesariamente porque genéticamente hubo ancestros con estas enfermedades, sino a veces puede ser un problema de asma o un problema pulmonar, como una falta de vida, una falta de afirmación o como algo que no se dijo y simplemente se guardó como secreto. Diferentes formas de cáncer agresivo o diferentes formas de enfermedades autoinmunes pudiera también tratarse, y esto no hay que tomarlo tan literal. Se ve en terapia y los casos, como son tan complejos, no se toman como leyes escritas sobre piedra, sino como elementos que aportan a la reflexión. En este sentido, cuando los nombres completos coinciden, pues no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque los muertos, la familia muchas veces, se hacía eso mucho antes, quiere revivir a los muertos poniendo los nombres de los fallecidos a sus descendientes. Y eso es una carga muy grande. A veces incluso los hijos o hijas con el nombre de los padres están cargando también a los padres y no se les permite vivir su propia vida. Es como una designación. Mira, ya nació el próximo abogado, qué lindo, vamos a ponerle mi nombre, tal como mi papá fue abogado. Ya nació la arquitecta o ya nació aquella que va a hacer lo que yo no pude hacer. De tal manera que en este tejido complejo, imaginen un cubo, ¿verdad? Lleno de hilos de estambre, por todos lados tejido, y que en el medio nos encontramos nosotros como humanos, esto es, como este pequeño óvulo fecundado o embrión, o eventualmente una niña, un niño, eventualmente una preadolescente, adolescente, donde tenemos todos estos tejidos, tenemos todas estas, no me encanta la palabra, es un poco trascendida, tenemos todas estas lealtades, pero que el objetivo de esta entrega no es que tomemos tijeras y cortemos esos tejidos, porque entonces no seríamos humanos. Un poco siguiendo la idea de Jacques Lacan, no nacemos humanos, sino que somos designados humanos. Y en esta designación, nuestras pertenencias, nuestras lealtades, volviendo al término, nuestros tejidos, tienen que ver con, y esto es lo crucial de esta entrega, un acto de amor. El amor, y no estoy hablando aquí del amor romántico, lo cual pues tampoco lo excluye, es respetable, valioso y genuino si se trabaja sanamente, pero el amor a la pertenencia. Estos hijos descendientes que a veces se enferman por los padres, se accidentan por los padres, se vuelven adictos por los padres, repiten historias, hacen lo contrario. Ejemplo, pues como hubo carencias, voy a trabajar a un banco. O como hubo violencia, pues voy a ir a una relación totalmente pasiva donde no pase, no ocurra nada, no hay violencia, pero tampoco hay amor. Estos
embriones, estos pequeños que fuimos, nacemos en este cubo lleno de tejidos, en esta construcción interrelacionada, desde donde por amor nos conectamos al lugar que nos tocó ocupar. Si hay hermanos mayores o menores, ocupan un lugar y nosotros vamos a ir tocando, vamos a ir contactando los hilos que nos, digamos así, corresponden. Ahora, ni la psicoterapia en general, ni el budismo hablan de una idea, o la psicología budista, de una idea de destino. Esto es, ya fuiste destinado a esto. No. Si lo tenemos en el inconsciente y no lo contactamos, ciertamente no sabemos qué fuerzas operan que van tomando las decisiones por nosotros. Sin embargo, conforme vayamos haciendo consciente a través de un acto amoroso, a través de hacer consciente lo inconsciente y mirar nuestro dolor, de allí que también les recomiende mucho las meditaciones que se encuentran en los canales tanto de Spotify como de YouTube de Centro Himalaya. Allí hay varias meditaciones como contactar a tu niño interior, cómo conectar contigo de una forma amorosa. Y todas estas meditaciones que son relativamente cortas, lo que hacen es que uno pueda mirar algo que ciertamente no podemos cambiar, que es el pasado, o la personalidad de papá o mamá, o el desenlace del matrimonio de papá y mamá, o incluso no podemos cambiar nuestra infancia, pero si lo podemos mirar con compasión, podemos disculparnos porque cargamos un gran enojo o culpa de pronto que mamá fue infeliz o que por nosotros fracasó el matrimonio de papá y mamá, que en realidad no es el caso, pero así lo centralizamos cuando somos pequeños. Este narcisismo, esta centralización que llama la tradición budista el aferramiento a uno mismo, es que desde un principio, incluso lo plantea el psicoanálisis en la noción del narcisismo primario, tendemos a sentir que somos el centro de lo que ocurre en el universo, es decir, el vientre materno, y que no nada más somos el centro del universo para bien, sino también si algo no funciona, es que hay algo que no funciona en mí. Por lo que el poder ir descentralizando amorosamente el dolor natural que hay en cualquier sistema familiar, o el dolor natural que hay en lo que llaman los budistas el samsara, la rueda de la existencia, y vamos amorosamente, como plantea el Mahayana, este yana o sistema budista, también llamado el vehículo del bodhisattva, que es consciente del es consciente del dolor propio, es consciente del dolor de los demás seres sensibles, y en lugar de centrarse en el dolor, uno se centra en el amor bondadoso y la compasión, que primero es dirigida hacia nuestro dolor y luego va a ser dirigida hacia el dolor de los demás seres sensibles, que es descentralizando el dolor, descriminalizando el dolor. En otras palabras, que nuestro dolor no es porque fuimos malos, el dolor de otros no es porque actuaron o fueron malos, sino que el dolor, como plantea el budismo, ocurre por ignorancia. ¿Y por qué por ignorancia? Porque no hacemos de nuestro dolor inconsciente un proceso consciente desde donde lo descentralizamos, lo llenamos de compasión y amor bondadoso. De tal manera que si bien no vamos a cambiar a los padres, no vamos a cambiar nuestra historia de la infancia,
lo que podemos hacer es resignificarlo y que por ese mismo amor nos encontramos adictos, frustrados, viviendo una vida que no nos agrada, paralizados emocionalmente, diciendo no me voy a poder hacer cargo de mí, entonces voy a cargar a familia, a un cónyuge por los hijos, o como fuere, o no me dieron mi lugar en una cuestión de infidelidad, pero es que así mi madre o mi padre se mantuvieron, pero esto lo hicieron por nosotros, y porque yo vengo de ese sistema, entonces voy a negar mi felicidad, voy a repetir el patrón y delego a mis hijos ese permiso, ese no permiso a ser feliz. De tal manera que cuando nuestro dolor lo podemos ver, insisto, con estos factores mentales saludables como el amor bondadoso y la compasión, y de igual manera podemos mirar nuestra historia familiar, y no es de que vayamos a pintar o barnizar la historia del pasado, sino que vamos a decir, papá, mamá, respeto ese dolor que tuviste, no me hago cómplice de ese dolor, los recursos emocionales y existenciales que tuviste fueron suficientes para que yo haya nacido. En ti no voy a ver el dolor, en ti voy a ver la fuerza. Voy a ver la fuerza interna, mamá, porque esa fuerza interna es la fuerza de mi nacimiento. Voy a ver la fuerza externa, papá, porque esa fuerza externa, papá, es la fuerza de el éxito, de la prosperidad, de lograr cosas. Y que esa unión no es una unión de dolor, es una unión de fuerza que me ha dado la posibilidad a mí de nacer y de hacer de lo inconsciente doloroso algo consciente amoroso, y respetar su historia porque fue suficiente, porque esta historia suficiente me dio la vida, y esta vida la voy a gestionar descubriéndola, no a pesar, sino gracias a mi historia, voy a resignificarla y encontrar un proyecto sentido consciente, amoroso, desde mis propias posibilidades, que es una forma de purificar el karma. Ahora, también pudiéramos entrar en un modelo de purificación de karma, que en verdad les recomiendo mucho este seminario que se llama Purificar el Karma. Pueden entrar a la página Centro Himalaya, es un curso de 20 horas que va desde lo psicológico hasta ya elementos budistas avanzados de purificación de karma. Pueden ver este seminario, practicarlo y ciertamente ver cómo no hay una contradicción desde lo psicoemocional, porque el budismo en realidad, más allá de ser una religión, es una metodología de transformación y reconocimiento cognitivo que utiliza desde una reflexión muy formal, filosófica y psicológica, y entra en procesos simbólicos a través de meditación, mantras y visualizaciones de mandalas o campos de energía que van transformando los niveles inconscientes, no nada más de esta vida, sino también de vidas pasadas. Lo fundamental para ir cerrando esta entrega, y sé que no vamos a tener una meditación muy larga, es: si hacemos de lo inconsciente algo consciente, si entendemos que toda conexión con los seres sensibles es a través del amor bondadoso y la compasión, y que el amor desde el inconsciente, cuando contacta al dolor, como hace un bodhisattva, trata de tomar el dolor del sistema familiar. Y el tomar ese dolor del sistema familiar a veces se hace no de forma muy, llamémosla, inteligente, y a veces nos llevamos el dolor para repetirlo, a veces nos llevamos el dolor para
repararlo nosotros victimizándonos para decir, mamá yo por ti, papá yo por ti, hermanos yo por ustedes, o tía, tío, como fuere, bisabuelos, etcétera. O bien pudiéramos tener la posibilidad de sanarlo, la posibilidad de contactar nuestro dolor, verlo tal cual es, y mirar que dentro de ese dolor hay una carga amorosa, dentro de esa debilidad e incapacidad también hay una fuerza que va más allá de nosotros, tan va más allá de nosotros que en ese tejido transgeneracional o incluso humano podemos absorber muchas de las dinámicas disfuncionales, por lo que irlo sanando, irlo haciendo consciente como haría un bodhisattva, que un bodhisattva, que es el ideal del budismo mahayana, el ser que busca despertar, haciéndose consciente de su dolor y el dolor de todos los seres, para que a través de esos factores mentales saludables, compasión, ecuanimidad, amor bondadoso, se libere a sí mismo y a todos los seres sensibles, entendiendo que todos estamos conectados. Muy bien, entonces con esto concluyo. Vamos a cerrar esta entrega con una meditación muy breve, en donde cerramos los ojos y al inhalar vamos a hacer consciente todo el dolor de nuestro sistema familiar y al exhalar lo llenamos de amor bondadoso, como una luz que inunda de amor y de sentido la experiencia del presente. Inhalamos y sin necesariamente ver con detalle todo ese dolor, vemos en ese gran tejido familiar que a pesar del sufrimiento hay una conexión hacia la vida, que a pesar de las muertes fuera de tiempo, los abandonos, las carencias, todos queremos estar vivos, todos queremos estar felices. En realidad todos pertenecemos no nada más al sistema familiar, sino al sistema humano. No nada más al sistema humano, sino al sistema de todo lo vivo. No nada más pertenecemos al presente, sino al sistema de todos los presentes ocurridos en el pasado, que se conectaban a la vida, se conectaban a sí mismos, y que incluso en la tristeza más profunda, implícitamente anhelaban la felicidad y la conexión. Inhalamos y hacemos consciente esa implícita conexión amorosa de todo lo vivo, de todos los seres, y al exhalar nos conectamos en un instante a todos esos presentes de cada ser sensible, tanto de este momento como los seres sensibles del pasado. Hacemos consciente ese dolor al inhalar y al exhalar el amor bondadoso que nos hace a todos pertenecer. Inhalar conciencia amorosa, exhalar acción amorosa. Inhalar nuestros presentes en el pasado de posible dolor, de posible incomprensión, y sanarlos desde el presente con nuestra exhalación. Vamos cerrando el ejercicio.
Nos vemos en la próxima entrega. Que estén bien. Hasta luego.